No sé si os ha pasado alguna vez que te vas a cocinar, a preparar cualquier cosa, o sea, un guiso, un pescado, hasta me puedo lanzar a hacer una bechamel y todo, pues sale muy bien. Y te vas al especiero y lo primero que ves es dices, Dios mío, si no tengo nada, pero nada real. No solamente es que no tenga nada, sino que tengo una triste pimienta que no huele ya ni a pimienta ni a nada, y en polvo de estas que compro en el súper, ¿sabes? Súper baratillas. Tú también, ¿no? Pues eso. O tengo una nuez moscada, eso sí, la nuez moscada la tengo en frutito, en bolita, ¿no? Que a mí me gusta rallar, o creo que es lo único que tengo decente en el especiero. Pero no sé si os ha pasado alguna vez esto, que llegas a ese especiero y que resulta que no tienes nada. Y no solamente es que no tienes nada, que es que no sabes cómo utilizar las especias. Así es mi día a día. Como tengo la costumbre de pasearme en torno a la única librería gastronómica que hay en este país, que es Apunto, y revolver entre sus libros y buscar esas referencias que me puedan enseñar cosas no solamente a cocinar, sino también a profundizar en todo lo que rodea al mundo de la gastronomía. Bueno, pues con esa suerte me encuentro de repente con un nuevo libro, de estas novedades que se ponen en Apunto, y me encuentro con el libro El sabor de las especias, de una gran amiga, querida, y digo amiga de verdad porque es amiga de vida, que es Juliana Perpen, que seguramente digo este nombre y muchos no sabéis quién es, a lo mejor es una actriz de cine americano o yo qué sé qué, pero si digo Julie, todo el mundo conocería a Julie. Bueno, pues hoy tengo el placer de compartir este espacio al que llamamos con cariño Archigula, que es un espacio para la cultura. Aquí llamamos cultura, aparte de eso que todo el mundo también tira a la basura y lo usa muy pocas veces y que es absolutamente ruinoso, pero la cultura es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace una sociedad mucho más querible y creíble. Este espacio para la cultura se llama Archigula, es un espacio creado por Apunto, Centro de Cultura del Gusto, para hablar precisamente de eso, de libros, de literatura, de música, bueno, de cultura en general. Bueno, pues el placer de hoy es estar con esta gran amiga, con ese pozo de sabiduría sobre el mundo de las especias que es Julie, y para hablar, por supuesto, de su último libro. Julie, bienvenida al paraíso de las letras. ¿Cómo estás? Encantada de estar rodeada de libros, es como mejor se está. Bueno, tú es que además rodeada, pero esto es como tu casa, porque hay que decir que Julie empezaste a la par que Apunto. Tú abriste las puertas, somos gente suicida que abrimos como una crisis y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Abrir un negocio. Con una moral que no nos cabe en el cuerpo. Total. Y además con cosas como muy de estas que la gente le revienta la cabeza, ¿no? Nosotras una escuela de cocina con una librería gastronómica y tú una tiendita de especias, cuando en España nos pasaba antes, porque antes nos pasaba más y nos sigue pasando ahora, que yo contaba esto de que me meto en la cocina, me pongo a buscar especias y vamos, aquello me sale un fantasma que me dice, anda ya te vale, en casa del herrero. Sí. Julie, uy, que se me caen las gafas, espera, las voy a coger. Julie, enhorabuena por el libro, lo primero. Gracias por estar en nuestra vida, por esos 15 años que llevamos ahí caminandito juntas. Abrimos eso en el 2009, me parece, 2009, ¿no? Empezamos 2008-2009. Con unos días de diferencia, realmente. Me contabas una vez que abriste la tienda de especias porque estabas harta de buscar especias en España y no encontrabas nada, ¿no? Porque, bueno, yo estaba acostumbrada a comprar especias en la línea, en el mercado, en un puestito que había pequeño, pero bueno, que sigue existiendo, pero con determinadas limitaciones, ¿no? Y después cuando me vine a vivir a Madrid, sorprendentemente los mercados estaban cerrando, y entonces claro, se cerraban los mercados y por supuesto se cerraban los puestos de especias, que eran no solo puestos de especias, en realidad eran pues, colmados, abacerías, ¿no? Como lo quieras llamar, que había un poco de todo, pero que se dedicaban esencialmente a la venta de especias. Todo eso se estaba perdiendo, entonces claro, la opción que había era comprar especias en el supermercado, que se redució aún más la selección y después la calidad. O sea, nada en contra de los supermercados, siempre digo, vamos a ver, el problema de las especias en el supermercado es simplemente que están envasadas de hace mucho tiempo y no siempre se elige la mejor calidad porque se hablan de costes, entonces una gran superficie siempre va a comprar o va a intentar comprar lo más barato. Ya. Entonces ahí la calidad también tiene mucho que ver. Pero tú no crees que igual que hay yo qué sé, gente que contratan como asesores para hacer las bodegas de los supermercados, ¿no? O asesores para los productos delicatessen de la marca N, ¿no? ¿No crees que habría que tener un asesor de
Fíjate, yo estaba diciendo, cuando tú abriste, es que no había tiendas especializadas de este tipo. Y luego, bueno, pues han proliferado, ¿no? Incluso se han abierto sitios donde compras a granel arroces, no sé qué, tal y cual. Un supermercado también podría tener esto y tener una asesora como tú, ¿no? Que dijera, te voy a asesorar de qué deberías de tener, qué compramos todos los que no tenemos ni idea, qué compramos ahí en el Claro, lo que supermercado. pasa es que estamos hablando de miles de botes. Entonces, claro, yo podría asesorarlo, yo le puedo decir, no voy a decir ningún supermercado en particular, pues mira, en vez de tener esta pimienta podrías tener esta o este orégano, lo que sea. Pero claro, ellos después están los números, Ya, ¿sabes? Entonces, si realmente quisieran tener algo así, pues es que para ellos realmente sería muy fácil, ni siquiera necesitarían un asesor, podrían incluso ellos investigar un poco, a poco que investigues, pero hay, de todas formas, es un producto que se ningunea, ¿eh? O sea, ya. es como, pues es una cosa que se obvia y tengo una selección en el supermercado y tiro a lo mejor una marca un poco más conocida porque es una marca más tradicional, pero sigue siendo especia envasada pues en miles de botellas, a saber desde cuándo, y no le doy mayor importancia, incluso cuando me quiero poner un poco exótico, traigo cosas así que parece que van a estar un poco mejor, pero luego ha habido clientes que me han dicho, pues mira, he comprado el curry tal no sé dónde, parecía muy guay, luego eso Ya, no tenía sabor ya. o no es lo que parecía. Otras veces pues a lo mejor aciertan un poco más y de, oye, pues mira, esta mezcla tampoco estaba tan mal. Y bueno, pues, pero en realidad no le dan mayor importancia. Ya, del 1 al 10, ¿cómo, pero mójate, ¿cómo evalúas al español y su especiero en casa? A ver, si me dices cuando empecé, el 5 raspado. O sea, Ya ahora, casi cateados. casi de preséntate otra vez en septiembre, ¿no? Esto era lo de PM, ¿no? Progresa adecuadamente. No, PA era. Progresa adecuadamente, pero vente en septiembre otra vez, ¿no? Total. Esto hay que repetir el examen, ¿no? A día de hoy, afortunadamente, en los últimos 15 años, el panorama del uso de las especias ha cambiado por completo, ¿eh? Se han vuelto a recuperar mercados, curiosamente, lo que pasa que se han recuperado de aquella manera, se han recuperado más en la parte de gastronomía, de restaurantes, bares y eso, más que en los puestos. Si se han abierto puestos de comida, las especias pues no ha sido una cosa, afortunadamente hay quien también se ha arriesgado, porque es bastante arriesgado, y ha montado un puesto de especias en condiciones, vamos, aquí en Madrid hay más de un ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto que afortunadamente, como ha habido también ha habido un despertar del interés en la comida y eso, pues claro, obviamente pues ha habido también un interés en los ingredientes, y uno de ellos pues son las especias. Entonces ahora el especiero medio ya va mejorando, incluso hay gente que tiene pues un sobresaliente y todo. Wow. Sobre todo gente que haya viajado, que haya estado dispuesto a probar Sí. cosas. Claro, es que no podemos olvidar que España ha sido un país absolutamente cerrado. O sea, la dictadura, las puerticas no las tenían cerradas y hemos vivido en esa, ¿no? Como si lleváramos una bola de preso en la pierna, diciendo, ay, no me voy a permitir yo tomar algo rico, no vaya a ser que los dioses me acompañen Pues en el mira, castigo. hay un poco de todo, pero ese autocastigo no viene curiosamente. A mí siempre me ha encantado echarle la culpa a la dictadura. Por supuesto. Por supuesto. Pero es que va más allá, es anterior. O sea, que tiene más delito. Es anterior realmente, porque yo siempre pensé que en España se habían dejado de utilizar muchas especias porque había habido una ruptura brutal, salvo en el sur, que claro, primero porque durante la dictadura están los protectorados de Marruecos, entonces bueno, tenemos un contacto directo con el norte de África, entonces en el sur no se pierde el uso de las especias. Pero es que va más allá, en realidad esto data del siglo XVII, ya en el siglo XVII hay un receso de la utilización de las especias, porque en España se utilizaban pero un mogollón de especias que ahora ni te imaginas. ¿Pero por qué? ¿Por influencia arábica? Por influencia francesa. Francesa. Porque nosotros, aparte de lo que teníamos ya por los romanos, que ya nos habían traído muchas cosas, luego hay un periodo ahí medio raruno, luego llega la invasión árabe y vuelve a haber se traen cosas que no se habían utilizado nunca, siempre hay que recordar a la comunidad judía, que eran los que habían también
habían formado parte de todo lo que es el comercio de especias con Oriente Medio, pero con la ruta interna en vez de la ruta de costa por la ruta de tierra. En España, pues por ejemplo, cosas como el jengibre, una cosa normal en la Edad Media. El jengibre, la canela, la acacia, el maíz y la nuez moscada, normal, quien pudiese pagarlo, pero que se utilizaban. De hecho, toda la cocina clásica de toda la zona central de España era muy especiada. Si tiras, por ejemplo, de la cocina del Quijote, lo vas a ver, lo de maíz y nuez moscada, clavo, eso era normal en las recetas, que son bastante fuertes. Eso se empieza a perder ya en el siglo XVII, cuando empieza a haber una influencia de la cocina francesa. En Francia también hay un receso de la utilización de las especias, y enfocan más una cocina hecha con hierbas, que son autóctonas, son más fáciles de cultivar, no hay que traerlas de fuera, son más económicas. Mira, me imagino que habrá un poco de todo, ¿no? O también pues porque se decide también alejarse. En España hay un claro alejamiento de lo que es el Islam, de lo que es los judíos, ¿no? Esto es demasiado morisco, esto es demasiado judío. O sea, por ejemplo, el uso del cilantro fresco. Curiosamente, el uso del cilantro en semilla prevalece porque no es tan obvio, pero el uso del cilantro fresco era muy obvio. Eso es cosa de moriscos, eso es cosa de judíos. Entonces se deja de utilizar. Y ya el remate, por supuesto, pues con la dictadura pues todavía hay una cerrazón mayor. Entonces ahí, sobre todo a lo que viene de fuera, pues ahí claro, me imagino que si no hay para comprar harina y no hay para comprar huevos, no va a haber para comprar clavo. Y no se planta, hay que comprarlo fuera, porque hay cosas, por ejemplo, como el azafrán, que sí que encuentran una tierra de cultivo magnífica, sobre todo en la zona de La Mancha, y bueno, y se quedan para siempre, pero hay un montón de especias que se siguen pidiendo afuera. Entonces, obviamente, durante la dictadura va a afectar. Fíjate, leía en otro, no el tuyo, sino en otro de los libros de especias que tenemos en Apunto, que decía el autor, era una autora inglesa, que decía que si reflexionamos un poco sobre el uso de los ingredientes y en concreto de las especias que utilizamos, vamos a hablar de la cuenca mediterránea, ¿no? Y de determinados pueblos, seguramente nos sentiríamos muy próximos a nivel de ideología gastronómica, por lo tanto, y de cultura, de cultura de países, y seguramente sería un arma quizás más eficiente para acabar con las guerras, ¿no? Porque nos daríamos cuenta de lo iguales que somos. Pero claramente, o sea, es una cosa impresionante, ya no solo en el uso, incluso en el cultivo, ¿no? Porque cuando hablamos, primero que no tenemos, hay varios conceptos que no tenemos tampoco muy claros, ¿no? Primero el confundir cocina mediterránea con cultura mediterránea, con todo lo que es el Mediterráneo. El Mediterráneo abarca mucho. La cocina mediterránea abarca países que ni siquiera tocan el Mediterráneo. La cocina mediterránea es una forma bastante reducida de gastronomía. No es lo mismo hablar de cocina mediterránea. Claro. Perdón, de dieta mediterránea y de cocina mediterránea. Sí. Son dos conceptos muy distintos. La dieta mediterránea está muy bien, pero está limitada. La cocina mediterránea es mucho más rica, pero es que al final tenemos un montón de cosas en común. Claro, la dieta mediterránea estás vinculando más a lo que es la costa española. Claro, estamos hablando pues España, Francia, Italia y, si me apuras, Grecia. Pero incluso así tampoco prestamos mucha atención a muchas recetas y a mucha cocina del Mediterráneo que podría formar parte perfectamente de la dieta mediterránea. Es que hay desconocimiento. Es simplemente desconocimiento, y es verdad que tenemos muchísimas cosas en común porque tenemos un pasado compartido y tenemos sobre todo un pasado alimentario compartido. Y la memoria de la alimentación está ahí. Lo que pasa que pues que hay épocas en las que se rompe pues periodos como la dictadura o por cualquier otro. Ahora, por ejemplo, pues con todos los conflictos que hay, pues los pedidos a veces se complican. Claro. Hay cosas más importantes que traer, ¿no? Que traer un pedido. Entonces, ¿no? De especias te pasa a la tienda de Ozco, me pasa, ¿no? A lo mejor de repente un proveedor o varios proveedores se quedan sin una pimienta rara, pero es que claro, pues es que a lo mejor hay un conflicto en ese país o ha habido una mala cosecha, no tenemos tanta información. Y parece que es una cosa muy obvia. En Occidente estamos muy mal acostumbrados a tener de todo en todo momento, y incluso nos ofende que no podamos tener algo que viene de un sitio que no está tan lejos. Es que no estamos hablando de Australia, es que estamos hablando del Líbano.
Pues es que en el Líbano están poniendo bombas. Claro, claro. Entonces, claro, todo dificulta. O sea, qué cantidad de cosas nos perdemos, ¿no? Entonces, Hombre, porque parece que no nos toca. No, es que sí. eso está muy lejos, no nos toca, pero luego realmente, o sea, todo nos afecta. A nivel tenemos- económico, político, ¿no? De todo. La cocina, fíjate. Y mira, sobre todo me sorprende ahora que hay un gran boom de la cocina vegana y vegetariana que no se mira hacia Oriente Medio. ¿Sabes? Que de repente, ay, es que no sé qué cocinar. Es que en la cocina española no hay recetas veganas. Sí tenemos, no es como en India, por ejemplo, pero sí que hay recetas vegetarianas, también hay muchas, pero es que solo tienes que mirar un poquito así, o sea, tampoco hay que girar la cabeza mucho más allá. Ya, ya. Y te encuentras un recetario vegano y vegetariano impresionante. Julie, ¿tú crees que por todo esto que estamos hablando era necesario hacer este libro? O sea, sobre todo, mirad, vamos a hablar más que de eso, que seguro que te lo va a preguntar un montón de gente. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, también porque escribo y esto, que es cuando te planteas hacer un libro o te plantean hacer un libro, el proceso de creativo. O sea, ese esquema, ¿no? El embarazo con parto. Absolutamente, que dura más de 9 meses esto. Hombre, no sé si te pasa, yo voy por la calle hablando sola o pensando en no sé qué. Al perro. Sí, bueno. Al perro. O como digo yo, a la capibara que me regaló mi chico, tengo una capibara de peluche, a la que le hablaba, que es la capibara de escribir. Ese Dios, menos mal que no me responde porque me da un infarto. O sea, que ese proceso, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, porque claro, tú al final ahora ya ves el resultado, el libro acaba de salir, nada, hace muy poquito, pero Joto, ese proceso, ¿cómo fue el crear este libro? Porque yo voy a decir una cosa que creo que es importante, y creo, seguramente a lo mejor meto la pata, no lo sé. Pero voy a meter la pata, para eso estamos, ¿no? Para meter la pata. Creo que Julie es la primera mujer española, sobre todo vaya esto, lo de mujer lo añado yo porque me apetece, pero la primera española, soy, hasta el momento no, soy mujer. porque luego empiezan a decir, Sara siempre con el tema mujeres, Bueno, pues sí, bueno, pues sí, ¿por qué no? pero es la primera española que escribe un libro de especias, porque normalmente, o al menos lo que nos llega a punto y lo que normalmente suelo tener en mi biblioteca también, personal, son libros en donde las editoriales apuestan por traducir a autores, sobre todo británicos. Y es lógico también, ¿no? Porque el uso de las especies allí es, vamos, tiene mucha más tradición, desde luego, que aquí en España. Pero, Julie, yo creo que eres la primera en haber gestado un libro editado en este caso Escúpula, libro Escúpula, pero en la primera en meterte en expresar todo lo que sabes sobre el mundo de las especias. ¿Cómo es ese proceso de que hablábamos, la creatividad del libro y cómo estructuraste todo esto? ¿Qué fin tenías, ¿no? Realmente. Mira, sin hacer apología, sin hacer apología nacionalista ni nada de eso, sí es cierto que es un punto de vista desde aquí, ¿vale? No se trata, no es un libro ni por supuesto ni para tirar por tierra la leyenda negra ni nada de eso, que sé que es un tema que está muy en auge, pero sí es cierto que era importante, y además cuando hablé por primera vez con David, con el editor, un punto de vista muy personal desde aquí, pero ya no solo por España, sino desde una casa española y qué visión tenemos nosotros, qué participación tiene para bien o para mal España en el mundo de las especias, cómo se desvincula en un momento dado de ese mundo. Nos interesaba más el oro y la plata que las especias. Pero subieron de moneda de cambio, ¿no? Durante tiempo y era símbolo de riqueza, claro, y también. También hay que decir, los libros que se editan en otros países, como es lógico, su público objetivo es un público objetivo autóctono, entonces claro, hay cosas que se obvian, porque si yo estoy escribiendo desde Estados Unidos, donde se cultivan no sé cuántos chiles, o estoy escribiendo desde Baja California, cerca de México, ¿no? Que también tienen otros 200 chiles, no sé qué, o desde México, pues obviamente el punto de vista también es distinto y se da una importancia a una cosa o a otra. Y hay cosas que se obvian y después cada país, claro, también le sale, pues suena un poco chauvinista, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros hicimos esto, bueno, yo creo que me corto bastante poco, he tenido bastante libertad en el proceso creativo, que ha sido una cosa que me ha ayudado mucho, porque es muy fácil meterse en muchos berenjenales cuando estás hablando de las especias, sobre todo de la historia de la especia, porque fue una historia muy cruenta, muy cruenta, con mucha sangre derramada detrás,
que enriquece mucho los platos, que está muy rico, pero que no sabemos el pasado. O sea, nosotros vemos ahora una nuez moscada y ni si no nos podemos imaginar lo que hay detrás, de ese alimento, ¿no? De esas cosas tan pequeñitas, o incluso, te digo más, un clavo. ¿Qué es un clavo? ¿No? Es una cosa pequeñísima con una historia detrás de guerras, de luchas de poderes, de cosa muy interesante. Totalmente. Sí. Entonces, llevar eso a un libro que sea ameno, que sea útil, sobre todo lo que nos preocupaba, que fuese útil. Porque está concebido, todo mi deseo era, bueno, pues esto es las cosas que yo os cuento en la tienda, me gustaría que tú vayas a utilizar la canela y que no dudes cómo utilizarla, o que tengas una pimienta rara que te han regalado y no sabes qué hacer con ella, que sea sobre todo fácil, que sea divertido, que en un momento dado fuese o no, que seamos conscientes de dónde vienen las cosas, que muchas veces no sabemos de dónde surgen las cosas, parece que aparecen así como de la nada, verdad. Pero sobre todo que sea muy muy didáctico. Y hacía falta un punto de vista como más de casa, ¿no? De decir, pues es que esto es como se utiliza esto lo podéis utilizar así, no tengáis miedo, ¿sabes? Tener un especiero en base a lo que cocináis. Bueno, la verdad esa era mi intención. No, yo creo que está cumplida, porque yo cuando leí el libro, la primera vez que me lo mandaste, yo pensaba, es que estoy escuchando a Julie, total. O sea, porque además el que se mete en casa de Julie, o sea, en su tienda, yo ir con tiempo. O sea, tú vas a comprar algo y son las 9 y cuando te das cuenta son las 12 y aún no sabes ni a qué has ido a comprar, porque te has llevado un mogollón de cosas que no esperabas, pero ya has pensado un montón de platos y con el estómago hecho así diciendo hoy lo cocino todo. O sea, es verdad, con tiempo. Y leyendo el libro me ha pasado un poco eso, ¿no? Fíjate, la historia del clavo, ¿no? Que ahora la recordaba y me pareció súper interesante. Aparte, fíjate qué simbología que cuentas. El clavo es esa flor que no floreció realmente, que no brotó, que se quedó seca y negra, y a partir de ahí empieza una historia tremenda, ¿no? Cuando yo lo leía en el libro digo, ostras, que sí, eso sería solo un libro, ¿no? Pero es que me ha pasado con un montón de especias de las que hablas, ¿no? Hay algunas que yo he tenido que decir, bueno, acoto, porque eso quizás es lo más desafiante, ¿sabes? El gran desafío es, bueno, tengo que cortar aquí porque si esto tiene que ser didáctico no puedo estar hasta mañana escribiendo. Bueno, pero eso también puede ser una segunda edición o lo que sea, ¿no? Por supuesto, hay cosas que se me han quedado en el tintero. Ya. No mucho, porque yo cuando cogí el libro digo, oye, pues necesito. Sí. Pero sí es verdad que se puede escribir, pues, la cúrcuma, ¿no? Ya solo de la cúrcuma se pueden hacer libros. Y de estos, del clavo, por ejemplo, ya me parece súper interesante de a quién se le ocurriría la primera vez secar la flor, o que a lo mejor accidentalmente la flor no se abrió, se secó y la utilicé para la cocina de Viqueolía también. Total. ¿Sabes? Al final hay un momento en el que ya estamos metiéndonos en cuestiones antropológicas. Claro, ¿no? Dices tú, ¿a quién se le ocurre meterse un clavo en la boca? Pero yo digo muchas veces, ¿un percebe? Primero, ¿a quién se le ocurrió meterse en el mar? Totalmente alienígena. Claro, o una patata, ¿no? Bueno, que la patata era algo como prohibido, ¿no? Realmente decían que era brujería y bueno, como un montón de cosas, bueno, ¿no? Con que el tomate pasó era también, de los infiernos, claro, ¿no? El desconocimiento también llevaba a eso, ¿no? Tenías que observar a ver si los animales se lo comían y no se morían, entonces tú a lo mejor te aventurabas y te lo comías también. Ya. Habrá muerto mucha gente en el camino. Ya. Entonces ensayo y error, ¿no? Sí. No sabemos cuánta Oye, gente... pues hablando de eso, obviamente, y las pruebas que se han hecho en cocina, ¿no? Porque además las especies son muy de pócima mágica, o sea, claro, tú hablas de momentos en donde la propia población, por tradición o por lo que sea, o por un error, ¿no? A la hora de ingerir, a lo mejor alguien murió o alguien se puso muy malito, entonces ya todo el mundo era como, ay, esto es muy malo, ¿no? Me parece que lo contabas de la nuez moscada o de no me acuerdo de qué, pero bueno, de muchas, ¿no? Pero también ocurrían esas figuras, ¿no? Yo hace poco leí un libro precioso que está por aquí por apunto, bueno, precioso, en fin, que se llama La Catadora y cuenta la historia, precioso no es, pero está muy bien escrito, perdón, cuenta la historia, La Catadora cuenta la historia de las 5 o 6 mujeres que tenía Hitler y que las tenía como probadoras, ¿no? De los platos antes de ingerirlos ellos. Entonces la historia es muy brutal, está basada en la historia de la única
superviviente de todo eso, ha muerto hace muy poco tiempo, con 100 y pico años, y que ella se atrevió por primera vez a hablar en una cámara y contar todo aquello, porque claro, obviamente no solamente cataban, sino acabaron siendo muy violadas, no sé qué, no sé cuánto, pero a lo que voy, que las pócimas que se hacían entonces para poder cargarse a dictadores o etcétera, etcétera, o gente que no, yo qué sé, era a través de los mejunjes en cocina, y los mejunjes eran muchas veces, ¿no?, con especias. Sí, además, de hecho, las especias, su uso primigenio, o primordial, no era culinario, eso viene después. En realidad se utilizaban como medicina o como amuleto, tiene una carga simbólica brutal, ¿no? Esa parte ha sido muy interesante, muy divertida contarla, ¿no? Todo lo que encierra, pues no sé, cosas como menciono, pues, la albahaca, te protegía de la mordedura del basilisco, el estragón del dragón, ¿no? El tomillo, con los romanos diciendo que salían más viriles, o no sé qué contabas, que yo decía, venga de baños de tomillo. Claro, la zatureja, ¿no? Que la ajedrea, ¿no? Que es la zatureja. Pues cosas así, porque había toda una simbología asociada, que claro, que luego decía, bueno, vamos a ver, si yo esto lo estoy tomando como medicamento y esto me está sentando bien y yo estoy mejorando, pues lo lógico es que cocine con ello porque esta comida me va a sentar mejor. Pero también servía, claro, de vehículo, la comida servía de vehículo, no sé con qué, no me acuerdo con qué hierba era, que simulaba, no sé si era el ajenjo, no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo, que simulaba el sabor de los venenos y por ahí se colaba. Claro, por eso había catadores, había probadores que probaban la comida por si había algo, claro. Porque es que era muy normal lo de envenenar a la gente. Con los tiempos que corren también estamos escuchando algún caso últimamente. ¿Sabes? O sea, y claro, entonces a mí al haber tanto desconocimiento, pues no se le podían hacer pruebas in situ de a ver si está... Bueno, había... no sé qué fundamento científico tiene eso, pero había piedras que si las acercabas a algún veneno cambiaban de color, ¿no? Eso se ha visto muchas veces en el cine, ¿no? Es decir, llevas de amuleto una piedra para si te quieren envenenar, pum, de repente cambia de color y dices, uy, eso tiene veneno, ¿no? Y el servir el vino, esto lo enseñan a mucho en los cursos de aquí en clase de vino, que es no sirvas nunca el vino, a ver si lo hago bien, con la izquierda, no, con la derecha, porque el momento que lo echas con la derecha, aquí está la copa y llevaba unos... El anillo, claro. Y hacía clic y derramaba ahí el veneno. Eran famosos los anillos de los Borgias, ¿no? Sí, con el venenito. O sea que, imagínate, claro. Yo cuando veo a alguien con anillos sirviendo vino digo mal. Mal. Yo eso no me lo veo por si acaso. No vaya a ser. Sí. Juli, antes de esto y hablando ya de Ana y los vinos y todo esto, que también está con nosotros obviamente en Apunto, porque es sociedad Apunto, sino también en la escuela online. Yo tuve la suerte de compartir contigo esos días de rodaje. Qué divertido, acabaste loca, porque en el fondo es como reducir este libro mucho, porque obviamente es otro concepto, pero ya a través de ese curso también empezaste un poco a divulgar, ¿no?, todo el conocimiento que tienes. Has hecho el curso online de especias, acabas de sacar libro, 15 años de tienda, ¿qué más haces? Aparte de reírte. No sé, bueno, mi cabeza está continuamente maquinando, ¿no? Siempre estás... a mí algunas veces me falta hasta tiempo, ¿no?, para pensar, y más que para pensar, para sentarme y decir, bueno, ideas tenemos muchas, pero luego también hay que ver. Yo no soy una persona especialmente práctica, entonces para mí también ha sido un ejercicio de disciplina brutal, porque yo tengo mucha capacidad de trabajo, pero es verdad que yo me disipo con mucha facilidad, como buena libra que soy. Me interesan muchas cosas. Una profesora mía de la facultad me decía, nunca te vas a aburrir, pero Dios mío, el día que hagas tesis te vas a querer morir. Y es verdad, porque al final hay como 1000 cosas que me interesan, ¿no? Me interesa mucho... Tengo en la cabeza siempre, por ejemplo, las especias a través del arte, ¿no? Cómo se han representado, porque siempre hablamos... Yo tuve la suerte de asistir al Prado con una visita guiada con David, no recuerdo ahora su apellido, perdón. Nos hizo una visita muy interesante al Prado, de la alimentación en el Prado, y el Prado publicó un libro que está agotado, que no ha vuelto a editar. Me encantaría que hubiese una revisión de eso, no sé, lo mismo estoy hablando por ahí, lo mismo hay por ahí, ya solo con el Prado creo que tendríamos para escribir un libro, pero bueno, sería guay como ver cómo se han representado las especias en las obras pictóricas. Pero yo recuerdo que tú hace años, ¿en qué museo? ¿Fue en el de antropológico? Sí, una de mis primeras... Además eso fue una cosa brutal, porque fue
al empezar, fue una cosa tan bonita que hacerlo en el espacio del Museo Antropológico me parece un sitio maravilloso, poder hablar de las especias cuando realmente yo estaba empezando. O sea, y ya fue muy bien el entorno, como que te invitaba a eso. Pero realmente sería como muy guay hacer ese seguimiento, porque hay cosas que son muy obvias, por ejemplo, la representación de la sal, el azúcar, la pimienta, sí que, bueno, muy obvias. Tienes que saber en qué cuadro están, pero bueno. Pero seguro que rascando y buscando se podría hacer todo un recorrido de esa historia de las especias y cosas como el cacao, el café, a través de la producción pictórica de varios países, no solo de Occidente, ¿no? También cómo se han representado. Jordi Roca, bueno, los hermanos Roca sacaron un libro que se llama Cacao, porque hicieron un proyecto muy bonito, no me acuerdo en qué parte de Latinoamérica, no recuerdo, pero el libro lo tenemos por ahí, y me pareció, es un libro precioso, hicieron además unas pequeñas tomas también tipo documental, que se metieron por redes, está muy guay, y hablaba sobre esto un poco, ¿no? Sobre esa ruta del cacao y cómo llega el cacao a la alta cocina. Yo, una de las cosas que recuerdo, y lo recuerdo porque lo he encontrado, ¿no? Cuando tú empezaste, sobre todo, porque ya es que ya te pierdo de vista porque ya son muchos años y ya tienes a todo el mundo, pero recuerdo que de la gran novedad, porque es muy difícil encontrar una tienda de especies especializada con una persona que tenga el conocimiento que tienes tú, pero yo recuerdo que hasta Ferran Adrià visitó tu tienda para comprar, o sea, de verdad, y todo el mundo dices, no, la de comprar tiendas es en Spicy Julie, ¿no? Y todo el mundo, sí, yo compro las cosas allí. ¿Crees que se hace un buen uso en la alta restauración del mundo de las especias? Y si se hace variado, ¿no? Claro, mira, para mí es un misterio, te voy a ser sincera, porque no accedo a ese mundo. Quiero decir, no tengo un conocimiento ni tengo acceso a las cocinas de las cocinas de alta cocina, ¿no? Entonces, también estamos otra vez con lo de la economía, ¿no? En una cocina hay productos que se cuidan mucho y otro producto que, pues, otra vez se ningunea. Por supuesto que hay sitios en los que no, pero también es verdad que muchas veces son los propios proveedores del restaurante los que les buscan, pues mira, te he traído esto, no sé qué. Entonces, a veces para mí no es tan obvio qué uso están haciendo quién y quién de esas especias, porque no estoy ahí, ¿vale? Entonces no te puedo decir. No me atrevo a decir si se usa mal o se usa bien. Si no he probado su plato, ¿cómo lo voy a saber? Pero, por ejemplo, si me ha sorprendido cosas, voy a decir el pecado y no el pecador. Hace unos años que el haba tonka estaba prohibida en España, que bueno, os soy sincero, no sé hasta qué punto se ha levantado la prohibición, lo que pasa es que el uso manda. Pues un cocinero bastante mediático decidió hacer unas torrijas con haba tonka y de repente una haba tonka con media batonca que rayes en la leche para hacer, yo que sé, una barra de torrijas, es más que suficiente. Utilizaba 10 habas enteras que infusionaba en leche y que luego las sacaba. Un poco emulando el uso de la vainilla, me imagino. Pues eso es totalmente absurdo. Si alguna vez me escucha, yo lo siento mucho, pero es que era un uso totalmente absurdo. Estás utilizando una especia que con un poco es suficiente, estás metiendo en leche algo que luego vas a tener que sacar, lavar bien, secar bien para que no queden bacterias de la leche, para que no se quede húmedo, que es muy probable que se te estropee cuando simplemente necesitabas rallar media. Bueno, pero hablamos del desconocimiento, ¿no? Hombre, es obvio. Eso es un claro desconocimiento de un producto. Eso alguien que conozca un poco la especia no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero yo, por ejemplo, pues no sé qué pasa en las cocinas, realmente ni en las cocinas de Adrià o de David Muñoz o de... mira, sí me encanta Ottolenghi, ¿no? Por hablar de alguien de fuera. Meter muchas cosas, porque como está de moda claro, ahora... Hombre, Ottolenghi además en la primera edición que hizo en España de Jerusalén, incluso recomendaba la tienda, ¿sabes? Entonces para mí fue muy especial porque yo ni sabía, yo soy súper despistada, al parecer se estuvo en la tienda y yo en aquel momento ni siquiera lo reconocí, pero es que no lo conocía a nadie, no lo conocía a nadie, y de repente vino un amigo y dice, que sepas que Ottolenghi te ha recomendado en su libro. Y yo, ¿perdona? O sea, y vino Ángel, y dice que trabaja en la tienda y me lo regaló de regalo de cumpleaños y me dice, mira, aquí está.
Y me dice mi amigo es diplomático y trabaja, está a caballo entre España e Israel, ¿no? Y bueno, conoce mucho la cocina de Ottolenghi, está en sus restaurantes y eso. Y me dice, él ha estado aquí, tú a lo mejor no lo has sabido, pero él ha estado aquí y tú lo has atendido. Y no Bueno, pero eso yo te creo, o sea... Yo soy el despiste, que no conozco a nadie ahora, ahora sí sería capaz de gente que te he dicho yo, ha estado no sé quién, tu tienda, y dice, ay, sí. Bueno, reconocí a Ariel Roth. Ah, bueno, mira que... Que de repente yo, uy, este es Ariel Roth. Pero yo soy súper despistada y tiene que ser una cosa mío. No soy nada. ¿Tú crees que estamos muy en eso, verdad? O sea, de hacernos... Bueno, a mí me parece, digo, me parece un poco invasivo. Y mira, Pepe Soya, que es un amor que ha estado en la tienda, que ha venido a comprar con una amiga. Él es simpaticísimo, es súper amable. A mí no se me pasó ni por la cabeza. Ha hecho una foto conmigo, no me mola nada. No. Estuvo la gran Lucía Bosé, tampoco Lucía Bosé. Y tampoco se me pareció una señora súper elegante. Tuve una anécdota buena. Pierdes fuelle, quiero decir, comunicativo o de quizás que la gente te conozca más seguro, sin hacer esto. Seguro, vamos, lo tengo a día de hoy que estamos tan expuestos que si no te expones continuamente parece que no estás ahí. Yeah. Me ha pasado también al contrario, o sea, me ha pasado de gente que me conocía y que yo no conocía, pero que sí estaban al tanto, sobre todo en el mundo costelería. Sí me conoce mucha gente que yo no conozco porque entre ellos se habla, se comentan y no siempre me dicen quiénes son. A veces yo pregunto, pues vengo de tal sitio, pues mira, es que me ha recomendado tal persona. En el mundo de la costelería sí hay que ver más de eso, pero ya te digo, muchas veces ha venido gente y yo, bueno, tengo un caso. Sasha, por ejemplo, Sasha, cuando yo abrí la tienda, él venía a la tienda, ha venido mucho y yo no tenía ni idea de quién era. Y un día en una revista, no sé si fue en Cocina Futuro, no sé en qué revista de gastronomía, me digo yo, uy, pero si este señor ha venido mucho a la tienda. No tenía ni idea de quién era. Pero porque no es una falta de interés, ¿eh? O sea, no quiero ofender a nadie porque realmente no es que no me importe. Primero, soy muy despistada y segundo, que ya te digo que muchas veces han venido y yo no los conozco, si los he reconocido, a mí no se me ha ocurrido. Bueno, pero estamos, fíjate, bueno, yo creo que sería lo más normal ahora, que ahora se ve como una cosa muy normal. Sí. Y a mí me parece muy invasivo. Sí, antes yo me acuerdo cuando iba al principio a los restaurantes y tal, cuando escribía de restaurante me acuerdo que me daba como vergüenza, porque ibas con cámaras, claro, los telefonitos no hacían fotos ni nada, y a mí no sé, me da como vergüenza de coger, me parece invasivo, ¿no? Me acuerdo en determinados países, África, etcétera, y tal, tienen Asia, muchos puntos de Asia, tienen, la gente dice que cuando les haces unas fotos les robas el alma. Y a mí me daba la sensación como de esto, ¿no? De que llevas a un restaurante, hacías una foto y estabas, en vez de estar comiendo y disfrutando, estabas como robándole el alma a la persona que lo había hecho, y era como un poco extraño todo, ¿no? Pero ahora es como todo el mundo hace fotos, todo el mundo se expone, todo el mundo, ¿no? Mira, ha traído habla solo delante de la cámara. Ha traído una cosa buena y una cosa mala, ¿vale? Ha traído cosas buenas, pues que también es verdad que hay un acceso, hay una información brutal. Y una cosa, ha habido un periodo que yo creo que se ha calmado precisamente porque se ha igualado el uso de las redes y eso. Ha habido una época muy mala de influencers que han hecho mucho daño. Y yo tengo que decir que ha sido más dañino de lo que pensamos. Porque de repente había como mucha... Pues eso de, si no me sacan los influencers no hablan de mí, no me va a conocer nadie. Y muchos sitios han estado sometidos a la tiranía de los influencers. O pues me invitas a comer y te saco, no sé qué. Ya, bueno. A ver, una cosa es que el restaurante decide invitarte por cortesía, porque te conoce, porque sabes que haces un trabajo y eso, te quiere invitar, que no tiene ninguna obligación, pero que te quiere invitar, bien, pero que tú vayas porque tú escribes desde tu casa, porque has decidido ser influencer y... Que no tienen preparación ninguna, la gran mayoría de ellos. A mí me han escrito... Tengo que decirlo porque como enteremos me caliento con esto, Bueno, yo soy una borde, además, claro. yo soy una borde. Bueno, es que mi opinión es tremenda, porque claro, los que somos periodistas, que hemos estudiado de verdad, que hemos trabajado de verdad, que nos está formado de verdad, que tal, entonces cuando ves lo que hay y lo que tú dices, ¿no? Tienes como la obligación de invitarles, la obligación cuando la primera premisa de un periodista es no aceptar lo que llamábamos cohechos, que es esto, los regalos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves esto o te vienen, aquí nos vienen muchas veces a la escuela, ¿no? De, ay, te voy a hablar de ti, me regalas un curso, vamos, es que estamos tirados por los suelos como diciendo, espérate.
No, o sea, no funciona así. Entonces, claro, sí estoy de acuerdo contigo en que hay un virus, se ha pegado un virus que yo creo que aún no haya vacuna que haya salvado este virus, pero yo creo que está muy fomentada también por las marcas. Las marcas han confundido el tema de la comunicación, porque que te den un like en una red social no significa que tú vayas a vender más, ni que seas más guay, Para nada. ni que la gente vaya a hablar de tu marca más, en absoluto. Bueno, yo es que he renegado de eso por completo. Hay gente que me ha dicho, bueno, que... A ver, yo jamás, tú me conoces hace muchos años, yo jamás le he negado a nadie una explicación en la tienda. Tú vienes a mi tienda, vienes como si vinieras a mi casa, sin compromiso de comprar nada. Yo te enseño, yo te doy a oler, yo te explico, te traes a los niños se pueden meter detrás del mostrador, saco las cosas para que los vean. El perro, todo. El perro, ¿sabes? Sobre todo porque yo me acuerdo de un amigo mío, peluquero, me decía, el conocimiento que no se comparte no merece la pena tenerlo, ¿no? Me parece que hay muchas formas de compartir el conocimiento, no siempre tienes que monetizarlo. A ver, todos tenemos que comer y obviamente a mí es una cosa que también, eso también es otro aprendizaje, ¿eh? Lo de monetizar tu conocimiento. No cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Una frase de una amiga mía también, a ver, es que hay un trabajo detrás, pero sí es cierto que cuando se hace, que cuando la demanda es desde el respeto, no tengo ningún problema, yo me vuelco. Pero por ejemplo, yo incluso muy al comienzo me escribían, ¿no?, al correo, mira, es que tengo un blog, no sé qué, no sé cuánto. Luego además veías, y yo, claro, es que aquí no hay conocimiento, porque ya veías el nombre del blog y tú dices, esta chica no se da cuenta que las letras juntas dicen como una cosa rara. ¿Sabes? De esto que no te piensas dos veces lo que estás diciendo con todo el nombre. Porque yo, Que si lo dices seguido... Y de perdona, lo mismo antes tendría que estudiar un poquito de marketing y luego ya hablamos de las especias. Pues eso, que directamente me pedían muestras y te saco y digo, pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Yo la primera vez me quedo así porque me pilló de sorpresa, pero ya me he limitado a ignorar a la gente. Digo, vamos a ver, ¿tú quién eres? Yo no sé quién eres. ¿Por qué me pides cosas si no me conoces? Y salió el tema un día con más clientas en la tienda y había una influencer y fui totalmente honesta. Le digo, mira, yo si queréis, os venís cualquier día que damos, os enseño toda la tienda, os explico todo lo que haga falta. Si queréis muestras, os doy muestras. Digo, primero conoce mi tienda y mi trabajo y luego ya hablamos. ¿Sabes? A ver, un poco de respeto. Pues yo conozco, a ver, me ha pasado, ¿no?, de conocer gente de las redes y eso, que han mencionado, ay, pues no consigo esto. Oye, mira, pues no sé si, bueno, hay una chica que es Paula Sepron, ¿no? La chavala, me gusta mucho lo que hace, ¿no? Oye, Paula, yo tengo esto en la tienda, te voy a mandar. No, yo te lo comunico, ¿no? Estoy encantada de mandártelo y que lo pruebes para que sepas que hay un sitio donde encontrarlo, ¿no? Y no tengo ningún problema, o sea, me parece que es una forma de compartir. El resultado que pueda dar, pues, oye, pues si alguien se hace eco y viene y te lo compra, pues estupendo. Y si no, bueno, pues no pasa nada. ¿Sabes? Pero no depender exclusivamente todo el rato de las redes sociales, todo el rato. Esto es como todo. Hay que hacer un uso lógico de las redes. Como se hace hay que hacer un uso humanista, ¿no?, de las redes. Es una herramienta como otra cualquiera, pero no creo que pueda depender. No creo que debamos depender de ella. Pero ni una tienda, ni un restaurante, ni nadie debería depender de las redes. Bueno, luego por desgracia si te ponen un mal comentario, de verdad que un mal comentario en determinadas redes puede hundir tu negocio, ¿eh? Sí. Pues eso es lo malo. Y un comentario de una persona que no tiene ni idea, porque este es el tema. O sea, dices, pero ¿quién está diciendo esto? Porque uno puede llegar caliente porque yo qué sé, o porque no te han invitado a no sé qué, lo pones a tal, y dices, no deberíamos de valorar esas opiniones, ¿no? Pero vamos, yo creo que tan deprisa que es como, ay, fulano ha dicho esto, ¿y quién es fulano? ¿No? O sea, ¿No te recuerda un poco a la política de delación de los años 40? Sí. A mí me recuerda a la política de delación en Francia. Yo con decir que mi vecino es judío, le van a meter un tiro y me voy a quedar con su negocio. Bueno, eso es que sí. Es así. Bueno, por ponerte un ejemplo con los judíos o con cualquier otro. O sea, las políticas de delación en este mundo son como, pues yo con decir que como este no me invita o lo que sea, o me cae mal, como pues pongo un comentario negativo y por lo que sea, yo soy popular y voy a tener la suficiente fuerza como para hundirle el negocio a alguien que a lo mejor ha tenido un mal día. A ver, hay que ser crítico. Cuando una cosa está mal hecha. Pero hay que hacer crítica constructiva, no destructiva. Si tú vas a un sitio, no te han atendido bien, no te ha gustado la comida, habla directamente con ellos. Oye, me ha pasado esto.
Si te ignoran y vas otra vez y te lo vuelven a hacer, pues ya sabes que con no ir es suficiente. Ya. ¿Por qué tienes que hundirle el negocio si tú realmente eres solo una persona que la prueba? A lo mejor hay 10 a los que le gusta, o 100. No tienes obligación de ir, no tienes obligación de hablar bien de ellos ni mal. O sea, lo ignoras y ya está. Hay 1000 sitios que son un asco. ¿Sabes? Hay 1000 sitios que están tirando simplemente de imagen, que sabemos que en el mundo de la gastronomía hay un problemazo ahora con ello, de se abren restaurantes muy bonitos, sitios muy bonitos y que después, pues en realidad es todo humo. Bueno, pues no ir. A mí ¿qué daño me hace realmente? ¿Por qué tengo yo que juzgar qué tipo de negocio abierto? Pues es como si alguien viene a mi tienda, uy, esto podrías sacarle más provecho, esto se le podría sacar más dinero, porque esto lo podría franquiciar, me lo han dicho 100.000 veces. Sí. Mi negocio no se puede franquiciar para bien o para mal. No es una cuestión ni de arrogancia, de verdad que no es una cuestión de arrogancia de decir, es que como yo no lo va a hacer nadie, no. Pero, o sí, es que soy yo, mi negocio soy yo, mi negocio también, bueno, Ángel, la gente también, mis claro. chicos, ¿sabes? Sí. Todos los que han estado allá, mi negocio es la gente que viene. ¿Que se podría duplicar o triplicar? Pues no lo sé, pero es que nunca he tenido intención de ello. No quiero que crezcan como setas, porque podría ser rica, pues a lo mejor también y no lo soy. Ya. Pero es que no era mi objetivo tampoco. Por eso te preguntaba, ¿el objetivo cuál es? No, si el objetivo ya me has dicho que quieres montar un museo. No, pero es interesante cuando me hablas de lo del objetivo, el que es hacer esos recorridos, ¿no? De la importancia dentro de la historia de la humanidad y la vinculación del mundo de las especies a la historia de la humanidad. Es súper interesante. Pero tú ya cuentas un mogollón de cosas de esas aquí, ¿eh? Yo creo que seguir aprendiendo y seguir enseñando todo lo que se pueda compartir, ¿no? Porque, bueno, pues porque siempre se puede tirar más del hilo, ¿no? Ya has visto que en cuanto... Porque las especies al final están relacionadas con otros alimentos. Sí. Entonces, estamos hablando de los chiles, por ejemplo, que son los portugueses los que hacen realmente el reparto de los chiles por el mundo, pero claro, van a caballo, van a la par con la patata. Entonces tú imagínate hacer un recorrido de patatas y chiles al mismo tiempo, ¿no? Porque realmente son cosas que vienen de América y que se hace todo ese recorrido súper interesante. Una parte muy bonita que es el tornaviaje, ¿eh? La vuelta de los barcos españoles que llevan el producto de vuelta a América, ¿no? Desde las Islas Molucas. Ajá. Sí, es verdad que hablas bastante de las Molucas. Fíjate, hablando de esto, el otro día rodando el curso de escabeches de la escuela online de Apunto, Miguel Ángel Almodóvar, que hace una parte teórica dentro de la escuela en algunos de los talleres, hablábamos del tema del escabeche y dijo una frase que a mí me ha dejado un poco loca, ¿no? Incluso hace unos días le preguntaba al embajador de Perú sobre este tema y no me supo tampoco contestar. ¿Qué fue primero? Si es que se puede definir así, ¿no? ¿Pero qué fue primero, el escabeche o el ceviche? Lo digo, tú hablas de hay determinados elementos de especies que tú dices que se incorporan, hablas de las especies del sur y no sé qué, no sé cuánto. Ostras, porque Miguel Ángel decía que los limones se llevaron desde lo que era la península ibérica hacia América, porque venían de los árabes, o sea, fueron realmente ellos los que incorporaron el mundo cítrico, ¿no? A nuestro... Entonces, claro, hasta entonces, hasta esa fecha en el que llegan los barcos con ese cítrico, no se conocía en América el cítrico, pero en España ya se están haciendo escabeches, ¿no? Porque hay una vinculación muy grande, obviamente, con todas las... El escabeche es una técnica árabe. Exactamente. Pero más... Si queremos tirar del hilo, incluso nos iríamos a los romanos. Como la producción de vino no estaba perfeccionada, había mucho vino que se avinagraba y los romanos utilizaban una cantidad de vinagre impresionante, que eso también otra época también un poco desconocida desde el punto de vista de la alimentación. Te quedas con lo anecdótico, ¿no? Que si comían avestruz, que si comían mono, pero es impresionante. Bueno, tenéis el gran libro de Apicio, ¿no? Con las recetas y eso, que son una locura. Sí. Ahí también se utilizaba mucho el vinagre, entonces habría que investigar bien y decir, bueno, quiénes fueron los primeros en hacer escabeche. Pero a nosotros realmente la técnica del escabeche como tal, con las especias, con el aceite, es una técnica que nos traen los árabes. Sí. Entonces, obviamente, antes el escabeche que el ceviche. Claro, pero yo lanzo, pero bueno, quiero decir que a lo mejor no tiene nada que ver, pero
obviamente él decía exactamente la misma explicación más o menos que has dado tú, pero es curioso porque, y vuelvo al tema que tiene que relacionar un poco con los influencers, ¿no? Con sentirse un poco con el ego y de la palabra y de no sé qué, porque luego el ceviche es patrimonio inmaterial de la humanidad. El escabeche, si hacemos una encuesta en la calle, creo que la gran mayoría no sabe qué ingredientes lleva un escabeche o cómo se hace un escabeche tradicional, de codorniz o de, yo qué sé, ¿no? Bueno, decía... De verdura, me da igual, ¿eh? O sea... Juanjo de la Tasquita de Frente decía que es mucho más fácil hoy comerse un ceviche que un escabeche. Exactamente. Decía justo... O Ferran Adrià decía que el plato nacional de Madrid era el guacamole. El guacamole, claro. A ver, bueno... Bueno, gracias. Como decía, estamos en la librería Punto y aquí claro, hay. Abajo están en cocina, Marta está ahí con los libros, Julie y yo aquí hablando, que a mí yo tengo un hambre ya increíble. Hay una cosa... se me ha ido lo que te iba a decir hablando de lo del guacamole. Bueno, que tengo un amigo totalmente ofendido, un amigo turco, porque se ha declarado el que va plato nacional alemán y está súper ofendido. Es que es tremendo. A ver, aquí entraría, hay una frase que yo aprendí en filología, yo hice filología francesa, y hay una frase que se utiliza en lingüística, ¿no? Y en lengua dice, el uso manda. ¿El uso manda para todo? Pues a veces sí, porque el uso hace popular algo. Entonces, es cierto que en los últimos años el ceviche pues ha conquistado muchos sitios, muchas casas, muchos restaurantes, es muy resultón, es fresco, a mí me parece una delicia, los escabeches me flipan. Sí. Pero es cierto que por cuestiones de tiempo y eso, somos a lo mejor más capaces, nos vemos con más de eso para hacer un ceviche en casa que un escabeche, porque el escabeche requiere su tiempo, requiere su maceración, el ceviche es algo inmediato. Bueno, hay ceviches que llevan más tiempo dependiendo de dónde seas, por ejemplo, los peruanos son como más inmediatos y luego está el ceviche ecuatoriano, bueno, y mexicanos o mexicanos que se hacen, que tienen que se dejan un poquito más en maceración, no entra en juego el aceite como en el escabeche, que en el escabeche se pone una capa de aceite precisamente porque era una forma de conservación. El ceviche no es una forma de conservación, el escabeche sí lo es. El escabeche puede ser un plato que tú sirvas inmediatamente, pero por lo general era para conservar sobre todo pescado, ¿sabes? Entonces, claro, ahí también no tenemos esa necesidad de hacer ese tipo de cosas en casa porque aparte están totalmente comercializados. Si tú quieres unos mejillones de escabeche, te compras una lata de mejillones de escabeche, tienes todas las calidades, quieres unas sardinas en escabeche o un escabeche de perdices. Sí, pero una lata, o sea, me flipan las latas, me encantan, o sea, pero son caras, es decir, una buena lata, buena, sí, claro. Muy caras. Es que la gente se cree que todas las conservas son iguales. Pero hacer un escabeche de caballa, por ejemplo, que es maravilloso, muy barato. Es mucho más barato hacer escabeches en casa y además se hace todo de una vez. Yo me acuerdo de cuando hacía las cenas temáticas, yo siempre fui muy fan de hacer escabeches de bonito o de atún, ¿no? De lo que... Y me encantaba, o sea, una cosa que me fascinaba, poner mi olla de hierro con mi trozo de bonito a preparar ahí, luego cubrirlo de aceite y tener ese trozaco de pescado en escabeche, ¿no? O luego partirlo para que el escabeche se repartiera aunque ya estaba cocinado. Y comerlo una semana después o 2 semanas después, que todavía está más rico, ¿no? Y alinear la ensalada con el aceitito y el vinagre que había quedado. A mí me parecen una delicia, me parece que se menosprecian y son muchísimo más baratos de hacer en casa. Pues nada, vamos a luchar porque sea patrimonio inmaterial de la humanidad, el escabeche, se lo merece. Claro. O sea, yo me empeñé en que la escuela online tenía que tener un curso de escabeches, que lo imparte José Luque, es maravilloso el curso. Es muy interesante. Pero, y ya te digo que el otro día le pregunté al embajador por esto, ¿no? Porque decía, quiero saber qué opinan en Perú de esto. Pero yo creo que tampoco tienen ni por qué saberlo, que es un escabeche español, ¿no? Puede haberlo probado, pero realmente tampoco profundizado en ello. Pero sí me quedó esa cuestión ahí en el aire. O sea que, fíjate, eres la segunda persona que me responde más o menos lo mismo. Pues nada, Julie, que enhorabuena, que ya tenemos el libro, que como te vamos a ver por apunto, porque impartes las clases de cocina con especias, si no nos vamos a tu tienda, y ahí en Malasaña, en la calle, ¿cómo era? Valverde 42. En la calle Valverde, que no hay que perdérselo, porque, bueno, vamos, no hay que perderse, hay que ir con tiempo, ya lo dije antes, hay que ir con mucho tiempo.
Gracias por estar en esta locura de A Punto, siempre, siempre una cosa nueva, y por contribuir un poquito a este empeño que tenemos tanto Roberta, Ana, como yo, como toda la gente que trabaja en A Punto, de defender la cultura y de hablar de libros y de cocina Y de lenguaje de signos. y de lenguaje de signos y de todas estas cosas que suceden en el día a día. Gracias y nos vemos en los bares, que a mí me gusta decir eso. Hasta pronto, adiós, nos vemos en otra, chao.